Sí, muy buenas noches, estimados compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Sean bienvenidos los 28 estudiantes conscientes y consecuentes. 29 ya ahorita y esperemos que vaya creciendo el número conforme vayan pasando los minutos. Como dicen los muchachos, es viernes y el cuerpo lo sabe. Fin de mes en algunas empresas pues ya hicieron efectivo el pago del mes o la quincena correspondiente, ¿verdad? Eso, por supuesto, crea un poco de alegría, ¿verdad? Sobre todo el hecho que venimos de 2 semanas de exámenes parciales, ¿verdad? Entonces, es comprensible, ¿verdad? El hecho de que la mayoría, y también día de la secretaria asistente, ¿verdad? Felicitaciones para todas aquellas personas, tanto hombres, mujeres como hombres, ¿verdad? Y que se dedican también a la función, pues, secretarial, ¿verdad? O ser asistentes, ¿verdad? También. Y va nuestro fraternal saludo para todos ellos, ¿verdad? Estamos empezando, compañeros, la recta final de nuestro curso. El día de hoy, pues, vamos a seguir avanzando con el contenido con relación a nuestro programa de curso, ¿verdad? El cual, pues, de conformidad con el programa, ¿verdad? De conformidad con el programa, pues nos corresponde ver la disposición de bienes del Estado, ¿verdad? Y también el hecho de que, pues, también está ahí la ley de compras y contrataciones del Estado, así como su reglamento, ¿verdad? Fue compartido el día de hoy, precisamente por la tarde, enviando este material, ¿verdad? Y el régimen patrimonial del Estado, los bienes del Estado, identificación y su fundamento legal, uso privativo público, el dominio de las aguas, ya vimos. Estamos en la adquisición y disposición de los bienes del Estado, afectación y desafectación, las licitaciones públicas y privadas, la compra directa, subasta, remate, venta y permuta, arrendamiento, cesión y donación de bienes del Estado, el fundamento legal. Y entraríamos, ahorita estamos en la 9ª unidad. La 10ª unidad, las estructuras y funciones de la administración pública, la creación de los órganos administrativos, clasificación y fundamento legal, límites en las funciones de los órganos administrativos, resoluciones de los órganos administrativos, acuerdos gubernativos, ministeriales, fundamento legal, alcance y su aplicación. Regularmente casi no se llega a la unidad número 10, porque veamos, hoy pues va a ser este punto, la adquisición y disposición de los bienes del Estado. Y el próximo miércoles, ¿qué creen? ¿Verdad? Es 1 de noviembre, es Día Internacional del Trabajo, no vamos a tener clases presenciales, nos corresponde ya la modalidad presencial y están suspendidas las clases en virtud de que es un asueto. Es un asueto de carácter internacional y hay marchas ese día, es el Día Internacional del Trabajo y siempre pues salen los sindicatos, las federaciones y demás salen a
a marchar, pues, ¿verdad? A recordar ese 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. De ahí nos pasamos hasta el viernes 3 de mayo y ahí empezamos cuenta regresiva. Más o menos tiene que, vamos a ver, viendo calendario, tendríamos clases el viernes 3 de mayo, 8 de mayo, 10 de mayo. Hay asueto para las madrecitas, más no así para los varones. Es decir, y aquí ya nos correspondería virtualmente, ¿verdad? Y va a quedar a discreción de las madres poder asistir a la clase virtual o no, ¿verdad? Y prácticamente los exámenes finales, bueno, tendríamos miércoles 15 todavía y viernes tal vez 17. De esa cuenta es de que me imagino que el lunes 20 empiezan los exámenes finales. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases más o menos, más o menos, ¿verdad? Entonces esperaríamos a ver cuál va a ser el calendario ahí que nos están comentando que correrían el boceto para el viernes. No, fíjese que no. Ya hay una disposición, ya hay una circular, Luis Obeda Mezquita, ya pasó la División de Recursos Humanos, una circular que el asueto correr, ¿verdad? De hecho, estaba considerado para este semestre que se gozaba entonces no se puede correr el asueto, se tiene que gozar el 1 de mayo, porque no se puede desfilar el 29 y no se puede desfilar tampoco el 3, ¿verdad? Entonces, el asueto está fijo prácticamente para el miércoles. Mi estimación es de que es el lunes 20 de los exámenes finales, tomando en cuenta que son 15 días, porque de allí viene ya la escuela de vacaciones, ¿verdad? La escuela de vacaciones es todo el mes de junio y más o menos a mediados de julio ya iniciamos el próximo semestre, ¿verdad? El tiempo va volando, se va terminando y pues ni modo, ¿verdad? Estoy en la fase de calificación de sus exámenes, sin embargo no me deja de pensar el hecho de que pues sí nos ha afectado mucho pasar de la virtualidad a la presencialidad y hay ahí todavía bastante. Y yo lo que pienso, compañeros, es de que es costumbre, ¿va? Nos tenemos que volver a acostumbrar a la presencialidad de los exámenes, porque si hay cierta resistencia, inseguridad a la hora de que ustedes realizan su examen, demasiados pensamientos en blanco ahí, ¿verdad? Y bueno, es cuestión de cada quien, ¿verdad? Pero sí es una cuestión de que podamos volver a retomar, va. Por eso es de que en este segundo parcial está la ayuda ahí del laboratorio de 10 puntos, ¿verdad? Para ustedes ayudarse ahí un poquito, ¿verdad? Yo espero en Dios estarles publicando este fin de semana sus notas del segundo examen parcial, lo cual va a contener tanto la nota del examen parcial como la nota de su laboratorio, ¿verdad? Recuerden que desde el momento en que sea publicada la nota, ustedes van a tener 3 días para poder solicitar mediante correo electrónico su revisión de examen. Asimismo, compañeros, para los que solicitaron examen extemporáneo, ¿verdad? Los que enviaron su correo electrónico con tiempo, me parece ser que son 2 o 3 compañeros, el examen se va a estar pasando el viernes. El viernes 3 de mayo se va a estar pasando el examen extemporáneo, ¿verdad? Por favor, de que hagan
acto de presencia para poder examinarse y no poderse quedar ahí con solo el punteo del laboratorio. Y en caso de que no hayan hecho el laboratorio, pues con mayor razón tienen que estar, tienen que llegar a sustentar. Solo ese día se va a habilitar porque tendría que ser el miércoles, ¿verdad? Primero, pero como vamos a tener el asueto, entonces la clase presencial va a ser viernes, ¿verdad? Entonces, el viernes 3 de mayo se va a estar pasando el examen extemporáneo, ¿verdad? Para los compañeros que no lo han realizado, ¿verdad? Bueno, afectación y desafectación de los bienes del Estado. En este caso vamos a iniciar diciendo que la ajenación de bienes y de patrimonio. El Código Civil establece de uso común las calles, parques, caminos, agua de lagos, ríos navegables. Solo se aprovechan por medio de concesión otorgada según los requisitos que establezca cada ley. Los requisitos los establece la Ley de Contrataciones del Estado en sus artículos 95 al 97, 89 al 94, modificado por los decretos 20-97 y por los artículos 64 al 76 del Acuerdo Gubernativo 126-2016, la cual es el reglamento actual de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Todo esto regulado en la Ley de Contrataciones del Estado en el Decreto 57-92. La próxima clase, que va a ser hasta dentro de 8 días, nos va a corresponder ver lo relativo a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Vamos a ver lo que va a ser el ABC de compras. Yo les pido, por favor, y les suplico que no falten a ese punto, ¿verdad? Porque gran parte del examen final viene sobre esa ley. Yo año con año y cada vez que me nombran para este curso, trato siempre la manera de siempre incrementar un poco de contenido con relación a este punto. Miren, gran parte del ejercicio profesional de los abogados en el ejercicio de las asesorías jurídicas que se brindan en el Estado, en cualquier dependencia. Estamos hablando de los sistemas o formas de la administración pública del Estado centralizado, que por antonomasia es el organismo ejecutivo. Presidencia, vicepresidencia de la República, lo que son los ministerios de Estado, lo que son las secretarías y los consejos de desarrollo urbano y rural. Asimismo, también con relación a los órganos administrativos desconcentrados, como lo es el Registro General de la Propiedad, por ejemplo. Los descentralizados, como el RENAP, como el Consejo Nacional de Adopciones, y todos los que tengan esa categoría. La SAP, por ejemplo, también, ¿verdad? Y los autónomos, como la Universidad de San Carlos de Guatemala, las municipalidades, el Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y otros que hay por ahí. Si Edna Marisol, adelante, por favor. Aló, Edna, solo se le marcó tal vez. Sí, licenciado, disculpe, se me marcó. Disculpe hoy. No se preocupe. Entonces, compañeros, hay bastante que hacer por parte de los órganos administrativos. Todos los órganos administrativos que he enumerado, todos, absolutamente todos, no hay ninguno solo que no tenga unidad compradora. Esta unidad compradora está integrada por el jefe de compras, ¿verdad? Hay una pequeña estructura ahí del órgano administrativo, hay un encargado de jefe de compras, ¿verdad? Hay subjefes o directores o subdirectores, depende de la estructura del órgano administrativo. Hay asistentes, todos tienen que tener relación de dependencia para empezar, para poder tener derecho y acceso
al CIGES y SICOIN, que son los sistemas actuales con los que se maneja el presupuesto, sobre todo el presupuesto abierto, ¿verdad? Entonces, inmerso, dice el compañero, no trae inmerso el reglamento, ese tengo que comprarlo por aparte. No, yo se los compartí ahí aquí en el Classroom. Está compartida la ley, está compartido el reglamento. Precisamente, pero la mayoría de ediciones trae no solo la ley, sino también trae el reglamento. Entonces, esta parte, ¿verdad? O este punto del día de hoy, aparte de que sí se ve, pero el próximo que vamos a ver dentro de 8 días es más importante, ¿verdad? Ahorita estoy hablando solo generalidades, ¿verdad? Con relación, sí, Glenda, con las juntas receptoras, ¿verdad? Y sí, lo que sucede es que, miren, es una ley muy especial y es bien compleja de poder poner en práctica. Es bien complicado, ¿verdad? Para todos los integrantes de las unidades compradoras, ¿verdad? Mire, toda vez, por ejemplo, sea compra directa, estamos hablando de menor cuantía, según la ley, hasta 25,000 quetzales, no hay problema. Inclusive la segunda modalidad, que es la compra de oferta electrónica, tampoco hay problema. Se elaboran unas pequeñas basecitas y lo que pasa es de que la misma ley de compras y contrataciones del Estado ha generado que entonces se publiquen adquisición de bienes y servicios, se publiquen en el famoso portal de Guate Compras. Es un mercado de compras de bienes y servicios que todo, ¿verdad? Que son personas individuales o personas jurídicas, deben de rellenar ciertos requisitos de conformidad con la ley, de conformidad con el reglamento de adquisiciones del Estado, ¿verdad? De conformidad con el reglamento del REGAE también, que ya el REGAE es otro sistema y es otra forma de poder transparentar y se crea un filtro a través de los proveedores del Estado, ¿verdad? Entonces, es bien complejo, ¿verdad? Acá solo nos va a dar tiempo prácticamente de ver lo que es el ABC de las compras. Cómo es que se integran las juntas de cotización, junta de licitación, ¿verdad? Cómo es que se nombran, cómo se integran, qué es lo que conocen, ¿verdad? Y son las juntas receptoras y juntas que adjudican, ¿verdad? Los bienes y servicios, ¿verdad? Y después hay una junta receptora y liquidadora, ¿verdad? Entonces, sí es bien un poco complejo porque después en el ejercicio, o sea, en la vida real, se vuelve eso tormentoso. Y si no se tiene, y si no se es muy ordenado y no se lleva procedimientos y sobre todo hay que observar mucho los plazos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el plazo de la suscripción del contrato, por ejemplo, cotización o licitación, ¿verdad? Dice que la ley establece que una vez firmado el contrato, hay 15 días posteriores a la suscripción del contrato por parte del proveedor, 15 días hábiles para comprar la fianza, ¿verdad? Dentro de esos 15 días, si se pasan esos 15 días y compró en el día 16 la fianza, ¿verdad? Ahí ya ese contrato prácticamente ya está inválido, ¿verdad? Entonces, hay que utilizar y hacer procedimientos que la ley no ha establecido, ¿verdad? O prácticamente prescindir del evento, ¿verdad? En virtud de haber una falencia ahí, ¿verdad? Y lo que sucede es de que, pues, los auditores de la Contraloría que son bien versados en la materia, ellos, por ejemplo, ingresan y todo tiene que ser publicado en el portal de compras. Eso es lo delicado, pues, porque las personas o los encargados, ¿verdad? Esa es la de cumplimiento, pero la de cumplimiento sirve cuando ya está suscrito el contrato, pero hay una fianza de sostenimiento de oferta.
sea, hay una fianza de sostenimiento, hay una fianza de cumplimiento, hay una fianza de garantía, ¿verdad? Entonces, es bien complejo este sistema, ¿verdad? Esto el Estado lo ha hecho con el afán, compañeros, de poder tratar de todos los gastos, ¿verdad? Inclusive está creado un delito ya penal dentro de la ley, que es pacto colusorio, ¿verdad? El pacto colusorio se va a dar con ocasión de prácticamente estar coludido, es lo que quiere decir este delito, ¿verdad? Estar coludido los encargados de compras o de cualquier antes de la Junta con relación a los proveedores. Es decir, paso tu comisión debajo de la mesa, ¿verdad? Eso es pacto colusorio, no se respeta, ¿verdad? Pero bueno, eso por eso les decía yo, no vayan a faltar, esto es, es ¿cómo se llama? Ese contenido que estoy adelantando, pero acá ahorita nos interesa la enajenación de bienes y de patrimonios. ¿Cuáles son las reglas generales? Según el artículo 89 de nuestra ley de compras y contrataciones, las generalidades con relación para la enajenación y transferencia de los bienes inmuebles, muebles o materiales propiedad del Estado y de sus entidades autónomas y descentralizadas, así como para la venta de bienes muebles o materiales, se seguirá el procedimiento de subasta pública, oferta pública u otros procedimientos en los que los oferentes puedan presentar sus ofertas mediante mecanismos transparentes previo cumplimiento de los requisitos de publicación y de bases elaboradas para el efecto y de lo que en cada caso establezca la ley y su reglamento. Insisto, esto es para la enajenación, es decir, para que el Estado venda, ¿verdad? Así, Telua me parece sencillo este procedimiento. Cuando se vendió la distribución de energía eléctrica que genera, ¿verdad? Aparte es el generador, ¿verdad? Del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, ¿verdad? Se siguió también este procedimiento. O sea, cuando se venden activos del Estado, se sigue este procedimiento. En el caso de la energía eléctrica hay todo un andamiaje jurídico, hay una ley de electricidad, ¿verdad? En donde están los generadores de energía eléctrica, donde están los distribuidores y donde está la comercializadora. Porque, ¿cuál es la intención que el Estado ha tenido con la venta de estos activos? Que se abran los mercados y sí ha funcionado. Es decir, antes, por ejemplo, estaba, digámoslo de esta manera, había un monopolio en cuanto a las telecomunicaciones, ¿verdad? Lo que el Estado, por ejemplo, todavía no ha podido concesionar, ¿verdad? Bueno, sí, en alguna forma, sí, pero lo que no ha podido privatizar sería la mera palabra, ¿verdad? Técnica, ¿verdad? Es, por ejemplo, las frecuencias de radiodifusión y televisión, porque lo que hace es de que son del Estado y lo que se hace es que se subastan, ¿verdad? Pero no ha habido un mercado abierto, ¿verdad? Para eso tendrían que privatizarse, ¿verdad? Entonces, y eso no se hace porque al final eso sirve o está al beneficio de ciertos poderes, en este caso del mercado, ¿verdad? Todos estos grandes consorcios de radiodifusión, por ejemplo, que hay en Guatemala, no les voy a decir nombres comerciales, pero los escuchamos al solo poner radio, ¿verdad? Esas frecuencias, por ejemplo, de radios, ¿verdad? Hasta hay emporium y consorcios de radios y de televisoras, ¿verdad? Esos están concesionados, ¿verdad? Se concesionan, salen a concesión, ¿verdad? Para 50 años, ¿verdad? Se le paga cierta cantidad al Estado, ¿verdad? Y eso es un gran negociazo. Entonces ellos hacen presiones ocultas, ¿verdad? Por ejemplo, en el Congreso de la República para que nunca se privatice eso, ¿verdad? Porque si no, imagínense, ¿verdad? Pero en el caso de la electricidad y las telecomunicaciones, sí, ¿verdad? Entonces eso aperturó el mercado. Y hoy día, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién no tiene un celular? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta un celular?
Usted ya se puede conectar a través de vía telefónica. Ya creo que en la caja de Conflex vienen los celulares, ¿verdad? Pero eso es un ejemplo de los beneficios de la privatización de los servicios. Entonces, se tienen que seguir estos procedimientos, pero acá son solo generalidades, ¿verdad? Lo que estamos comentando. Para dichos efectos deberá determinarse por la autoridad competente en cada caso según corresponda a la naturaleza de los bienes a enajenarse. Si los procedimientos a seguirse deben de ser los de la subasta pública, que era lo que les decía, oferta pública, otros procedimientos que garanticen la publicidad de las actuaciones y la concurrencia de los oferentes. Tal como en el caso de los mercados bursátiles nacionales e internacionales. La enajenación y transferencia de bienes inmuebles del Estado. Para la enajenación de bienes propiedad del Estado, entidades autónomas o descentralizadas deberá emitirse el acuerdo gubernativo correspondiente en el caso de bienes del Estado o acuerdo de la entidad superior en el caso de las entidades autónomas o descentralizadas. Si son del Ejecutivo, eso mediante acuerdo gubernativo emitido por el presidente de la República. Si fuese en el caso de la Universidad de San Carlos, es mediante acuerdo de Consejo Superior Universitario. Si es de la municipalidad, es a través de un acuerdo municipal. Si es de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, es un acuerdo del Comité Ejecutivo, igual que el Comité Olímpico Guatemalteco, que son entidades autónomas, ¿verdad? En cada caso. ¿Cuáles son las reglas que rigen la enajenación y la transferencia de bienes muebles e inmuebles del Estado? Se deberá describir en detalle los bienes cuya enajenación se lleve a cabo, incluyendo sus datos registrales con base en la certificación correspondiente y que la autoridad interesada determine la conveniencia de la contratación e inicie el trámite del expediente acompañando las justificaciones pertinentes. 2. Que se practique el avalúo del bien por parte del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí está el DICABI, ¿verdad? Que es la Dirección de Bienes del Estado, ¿verdad? Hay una dirección general ahí de bienes del Estado, ¿verdad? Y que también, también tiene y lleva el registro y el control de las propiedades inmuebles también, que son parte de las obligaciones notariales posteriores cuando los notarios fraccionamos compraventas, tenemos que enviar, y la facilidad de hoy en día, pues, porque antes se tenía que hacer físico, ¿verdad? Y regresar al mes para ir a traer la razón de inscripción. Ahora no, ¿verdad? Ahora solo se envía, ¿verdad? El aviso electrónico y a los 2-3 días ya le llega al correo electrónico 1 el aviso operado, ¿verdad? Esos son parte de las obligaciones notariales que los notarios debemos de seguir cuando autorizamos una escritura de compraventa de cualquier bien inmueble. Hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que se emita el acuerdo gubernativo que autorice la contratación por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas con el refrendo del titular del ministerio que haya iniciado el trámite. Se podrá acordar, si se juzga conveniente, a los intereses del Estado o de la entidad enajenante, la contratación de personas naturales o jurídicas especializadas en la intermediación con bienes inmuebles, para que se hagan cargo de la ejecución del procedimiento de oferta y de subasta pública, u otro mecanismo análogo o sujeto. En todo caso, a las normas y condiciones cuyas bases se deberán determinar en el acuerdo respectivo. 5. Si se juzga conveniente a los intereses del Estado o de la entidad correspondiente, se podrá disponer de la contratación de intermediarios de prestigio internacional, de modo que la oferta, subasta pública u otro mecanismo análogo se promueva también a nivel internacional, cumpliéndose en todo caso con las bases generales que rijan la enajenación. Porque puede ser que, como fue en el caso, ¿verdad?, del famoso contrato fallido de Ferrovías, ¿verdad?, que precisamente fue eso, ¿verdad? Se suscribió un contrato internacional en Estados Unidos, el cual perdimos. Y entonces había cláusula arbitral dentro del contrato, porque así lo determinó el comprador, ¿verdad? Y que no cumplimos como Estado, ¿verdad? El Estado se comprometió, ¿verdad?, con Ferrovías, porque la intención de la entidad, ¿verdad?, de la empresa que iba a adquirir Ferrocarriles de Guatemala, FEGUA, ¿verdad?,
era volver a introducir el tren en Guatemala, modernizar el tren. Imagínense ustedes cuánto no nos vendría a beneficiar el tren ahora. Por ejemplo, el tren pasa desde Amatitlán y se va directo hasta Puerto Barrios. O sea, el tren antes corría desde Puerto Barrios hasta la frontera con México, cruzaba todo el país prácticamente, ¿verdad? Sí, adelante, Edna. Licenciado, ¿qué habrá pasado con esas líneas, con la línea férrea esa que estaba escondida entre las montañas? Porque usted hablaba la vez pasada que entre el lago de Amatitlán pasaban esas líneas, ¿verdad? ¿Qué habrá Mire, pasado con todas esas líneas? todo eso se perdió, ¿verdad? Todos esos son, digamos, los activos en desuso, ¿verdad? En el caso de esos es acero que se perdió, totalmente está perdido, ¿verdad? Porque eso está construido con acero puro, ¿verdad? Para poder meter todas esa línea, ¿verdad? Pues imagínense, el ferrocarril en Guatemala data desde el siglo pasado, ¿verdad? Fue justo Rufino Barrios el que introdujo el ferrocarril a Guatemala, digámoslo pues de esa forma, por presión de los cafetaleros, ¿verdad? Para poder sacar el café y tanto al puerto del Atlántico como del Pacífico, ¿verdad? Entonces él empezó el ferrocarril de esa cuenta que ya para los 40, 50 el ferrocarril estaba bien instalado en Guatemala. Eso se perdió, se fue perdiendo poco a poco porque el sostenimiento y el mantenimiento de eso era demasiado caro. Y estamos hablando más o menos que a finales de los 80 es que se empieza a perder y se perdió por completo el ferrocarril en Guatemala. Entonces lo que hicieron todas las personas, ¿verdad? Fue invadir todos los terrenos, que eso es propiedad del Estado, es un bien, ¿verdad? De uso público común, ¿verdad? E invadieron. Y el día de hoy son grandes invasiones las que ahí están. Me imagino que la gente, si lo hicieron, pues sacaron esas líneas, o sea, las líneas están perdidas. Lo único que queda para mí son los puentes, pero los puentes en el mejor de los casos tendrán que escalones, se le llaman, ¿verdad? Porque, mire, era un trabajo bastante fuerte el que se hacía para introducir ¿cómo se llama? El tren, ¿verdad? Entonces, cuando Guatemala decide privatizar eso, o sea, vender ferrocarriles de Guatemala a FEGUA, entonces se hace el contrato de concesión, se concesiona, ¿verdad? En Estados Unidos y Guatemala se compromete a desalojar a todos los invasores. O sea, se comprometió a desalojar y dejarle a la empresa para que la empresa pues recuperara la línea o introdujera nueva línea y trajera, modernizar pues el tren. Me imagino que en algún momento era traer ya trenes eléctricos, como sucede en las grandes civilizaciones del mundo, como sucede en Europa, en Estados Unidos, inclusive en México, ¿verdad? Pero no, prácticamente está perdido y es como que fuera un museo, ¿verdad? De hecho, la estación ahora es un museo, la estación que está allá por la 18 y 9ª Avenida, ¿verdad? Inclusive ahí está la plazuela Barrios, se le llama, ¿verdad? Por una placita. Y ahora todo eso lo invadió la municipalidad, ¿verdad? También, por ejemplo, metiendo ahí la parada del Transmetro, ¿verdad? Bueno, en fin, ¿verdad? Todo eso prácticamente está perdido. Pero en este ejemplo de Ferrovías de Guatemala, nosotros perdimos, ¿verdad? De esa cuenta es que Guatemala tuvo que pagar, lo está pagando $300 millones, me parece ser, ¿verdad? Porque había cláusula arbitral en el contrato que si Guatemala no se comprometía, ¿verdad? Tenía que resarcir a la empresa, ¿verdad? Y tal vez la empresa ni siquiera invirtió mayor cosa, pero ¿qué les diré? ¿Verdad? Ahí sí que nuestros gobernantes, ¿verdad? Y sus flamantes asesorías, ¿verdad? Bueno, muy bien. Las entidades descentralizadas y autónomas observan las reglas establecidas en este artículo que sea aplicable y el acuerdo será emitido por la autoridad superior de la entidad interesada según el artículo 90 de la ley de compras.
Reglas para la venta de bienes inmuebles regulado en el artículo 91. Para la venta de bienes muebles, propiedad del Estado, se observarán las reglas siguientes. 1. Que la autoridad interesada determine la conveniencia de la enajenación e inicie el trámite del expediente acompañando las justificaciones pertinentes. 2. Que se practique el avalúo del bien por parte del Ministerio de Finanzas Públicas. 3. Que se emita el acuerdo por la autoridad superior de la entidad interesada. La enajenación y transferencia de bienes del Estado. Cumplir los requisitos contemplados en los artículos 89 y 90 de la Ley para la enajenación y transferencia de los bienes muebles, inmuebles, muebles y materiales propiedad del Estado, se seguirán los procedimientos de subasta pública, ¿verdad? Este procedimiento de subasta pública, pues, es un procedimiento que se tiene que ser anunciado inclusive en el Diario de Centroamérica, otra mayor circulación, para que entonces exista ¿cómo se llama? Exista la publicidad necesaria para que las personas pues interesadas, ¿verdad? Puedan ofertar, ¿verdad? Acá nos remite la presentación al artículo 64 del reglamento. La subasta pública y se cumplieron los requisitos contemplados en los artículos 89 y 90 de la ley para la enajenación y transferencia de los bienes inmuebles, muebles y materiales de propiedad del Estado, se seguirá el procedimiento de subasta pública. Primero, la enajenación o transferencia la realizará la autoridad superior y funcionario equivalente de la dependencia o la entidad interesada a cuyo nombre se encuentre inscrito o adscrito el bien de que se trate. 2. La subasta se anunciará, una vez en el Diario de Centroamérica y una vez en otro diario de mayor circulación en el país y en Guatecompras, en el portal. Además, si se trata de bienes inmuebles, además, si se trata de bienes inmuebles fuera del municipio de Guatemala, se anunciará en el medio de comunicación social de mayor audiencia en el municipio correspondiente durante 15 días. El tiempo para efectuar la subasta no podrá exceder de 45 días calendario. Ojo con este plazo, porque es calendario, no es hábil. Desde la fecha de la publicación del primer anuncio. 3. Los avisos de los bienes que serán objetos de enajenación o transferencia deberán contener su descripción detallada. Si se trata de bienes inmuebles, se incluirá su localización, extensión, linderos y cultivos, número de inscripción en los registros de la propiedad respectivos, así como indicación del departamento y municipio donde esté situado, si fuera el caso. Se especificará también el precio base de la subasta, la forma de pago y demás condiciones de la negociación y el día y hora señalada para el remate y el lugar en que se efectuará la licencia, las diligencias, ¿verdad? Eso es lo que establece esos 3 incisos del artículo 64 de la ley, del reglamento, de acuerdo gubernativo 122/2016 de la ley de contrataciones del Estado. Bueno, eso es todo lo que podemos hablar, generalidades, ¿verdad? Esto regularmente solo se utiliza en estos casos que les he dicho y por eso tiene que estar regulado, ¿verdad? La enajenación de bienes propiedad del Estado, ¿verdad? Porque ha ocurrido, entonces por eso es de que tiene que estar regulado. Ahora nos vamos a la concesión, que es otra figura que también está regulado en la ley de compra. Para los fines de esta ley se entiende por concesión la facultad que el Estado otorga a particulares para que por su cuenta y riesgo construyan, produzcan, monten, instalen, mejoren, adicionen, conserven, restauren y administren una obra, bien o servicio público bajo el control de la entidad pública concedente, con o sin ocupación de bienes públicos a cambio de una remuneración que el particular cobre a los usuarios de la obra, bien o servicio. El ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Era la autopista Palín-Escuintla, que se concesionó para 25 años y pues terminó la concesión y se entregó al Estado. Por eso es de que ahora ya no se paga, ¿verdad? Y entonces es lo que denunciaba la actual ministra Yasmín de la Vega, que había un derecho de vía ahí, ¿verdad?
y que pues está mal, se hizo mal el negocio, ¿va? El derecho de vía, o sea, donde estaban situadas las antiguas instalaciones de las garitas de peaje, se otorgó ese derecho de vía o ese derecho de paso ahí, o sea, se otorgó, ¿verdad? Una especie como de enajenación, ¿verdad? Pero se hizo mal porque se hizo unas semanas antes de que el Estado, de que el gobierno anterior se fuera. Eso es lo que, o sea, ese es el escándalo y me parece ser que ya está denunciado el contrato y demás y etcétera, ¿verdad? Pero es solo en esa parte. Son obligaciones mínimas del Estado obtener los derechos de los servicios concesionados, rescatar el servicio por causa de utilidad pública, tales como servicios deficientes, aumentando desmedido de precios y por fuerza mayor o caso fortuito, revisar las tarifas y velar porque sean estas las que se cobren, y supervisar la ejecución de la concesión hasta su vencimiento. ¿Qué era lo que ocurría? Porque yo me recuerdo que con la autopista Palín-Escuintla, empezó algo así como ¿qué era? 5, 8 quetzales y terminó, me parece ser que paraba pagando uno porque yo la utilicé mucho. Entonces, ahí es donde interviene también el Estado, que tiene que quedar plasmado, obviamente, en la contratación, ¿verdad? La concesión, en este caso, de esta carretera fue con ocasión de que se le dijo, en este caso a Marnos, ¿verdad? Según, ¿verdad? Algunos, pues comentarios, digámoslo, ¿verdad? Que Marnos era capital mexicano, ¿verdad? Y entonces ellos se comprometieron a construir la carretera. De hecho, la construyeron, pues, ¿verdad? Y por eso se otorgó en concesión a 25 años para que ellos, y por supuesto, sacaron más que la inversión, ¿verdad? Yo me imagino que a los 2, 3 años ya la inversión estaba, ¿verdad? La base es el mismo caso, exactamente, así es, ¿verdad? La base es, y creo que es como que fuera Netflix, ¿va? Temporada 1, 2 y 3, ¿va? Porque hay tramo 1, hay tramo 2, tramo 3, ¿verdad? En el caso de la base. Y así también se pensó hace muchos años cuando el señor Arzú se enquistó en la municipalidad, ¿verdad? De Guatemala, pero sí hubo un intento, hubo un conato de concesionar el metro subterráneo en Guatemala a los japoneses, ¿verdad? Pero me parece ser que no tuvo éxito en el Consejo Municipal, no hubo, porque para un proyecto de esa envergadura, imagínense el Consejo Municipal si tiene que estar completamente, por lo menos 1 o 2 votos en contra, pero me parece ser que ahí hubo error, ¿verdad? Miren, definitivamente, compañeros, las concesiones en nuestro país de los servicios, en este caso, sí es procedente, porque está demostrado que somos incapaces los guatemaltecos de poder tener activos y ofrecer el servicio, ¿verdad? Uno de los ejemplos claros es el aeropuerto. El aeropuerto internacional, de internacional no tiene nada, ¿verdad? Y es hasta una vergüenza salir de ese aeropuerto y aterrizar en ese aeropuerto. Ese aeropuerto debería estar ya situado o en Escuintla, o en Suchitepeques, o en Retaluleu. O sea, uno va, por ejemplo, a El Salvador, ¿verdad? El Salvador, imagínense que es un país menos en extensión territorial que Belice, ¿verdad? El aeropuerto mucho mejor que en Guatemala y está a la orilla del mar. La mayoría de aeropuertos del mundo están a la orilla del mar. ¿Y por qué? Por temas de seguridad, ¿verdad? Ahí eso era un aeródromo, ¿verdad? Y era una finca, la finca Aurora, y ahí fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Somos de los pocos países en el mundo y en Centroamérica de tener nuestro aeropuerto dentro de la ciudad. Gracias a Dios que estos grandes aviones no han caído en la zona 9 y zona 10. Hasta que no caiga un avión de esos y haya una reacción y explosión en cadena y se incendie toda la zona 9 y zona 10, no vamos a cambiar el aeropuerto de ahí. Somos tan comodones, ¿verdad? Y no pensamos a futuro, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? El aeropuerto ya se debió haber privatizado, se debió haber concesionado,
No importa el capital que lo quiera adquirir, pero primero que lo saque y que se quede como con vuelos nacionales si quieren, ¿verdad? Pero el internacional sí debe estar afuera, en Escuintla. Debería estar a la orilla del mar. ¿Qué pasaría con eso? Levantamos esa región que ya es turística, pero se levantaría, ¿verdad? Y es lo que sucede en la mayor cantidad. Por ejemplo, San Salvador, usted todavía tiene que ir a tomar ¿cómo se llama? El avión fuera de la ciudad. Lo mismo sucede en Tapachula. El aeropuerto de Tapachula está a la orilla del mar y está lejos de la ciudad de Tapachula, ¿verdad? Hasta Tapachula, un estado, imagínense, Chiapas, es una ciudad dentro del estado de Chiapas. ¿Mm? Estado de Chiapas que tiene más municipios que toda la República de Guatemala. Entonces, no seguimos nosotros pensando en una visión pueblerina, en una visión tan corta y no pensamos a futuro. Miren, yo soy de Coatepeque y se los he comentado. Tengo 30 años, 31 años de vivir acá. Y gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de salir del país. Pero el aeropuerto no ha cambiado nada desde que yo empecé a salir. Y no cambia, y no cambia. Y las denuncias, miren, la gestión anterior, cómo dejó eso, es un desastre de verdad ir al aeropuerto y salir, ¿verdad? No hay agua, no funciona el aire acondicionado, no funciona nada. Así, con eso. Uno llega solo a El Salvador o va a Costa Rica, ay Dios, no digamos Panamá, olvídense. Entonces, no hay desarrollo de país, ¿verdad? No vamos a tener nunca desarrollo de país, ¿verdad? Esto es un comentario que les hago nada más precisamente por este tema, ¿verdad? Que ya se debió ver, si no lo quieren privatizar, por lo menos concesionenlo, pues, ¿verdad? No podrán concesionarse servicios en los que actualmente el Estado de entidades autónomas tengan utilidades, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Que pues ahí se saca, pero ¿qué es lo que pasa? Que el mismo contrato podría quedar, por ejemplo, el impuesto de seguridad, porque hay un impuesto de seguridad, hay un impuesto de ingreso y salida del país, eso puede seguir estando y transfiriéndosele al Estado, eso no es ningún problema, ¿verdad? Los dueños de la BAS, ¿verdad? Que le den la concesión a los dueños de la, o sea, alguien, ¿verdad? O alguien, o como decían en su momento cuando privatizaron Telgua y el INDE, ¿verdad? Que había sido capital del mismo Álvaro Arzú, que armaron ahí entre las mismas familias millonarias del país, ¿verdad? Armaron su SA para poder adquirirlo, ¿verdad? La concesión finaliza por cumplimiento de plazo, rescisión en los casos que establezca el contrato respectivo o revocación por conducto del Ejecutivo a consideración y eventual aprobación del Congreso de la República, según el artículo 95. Adjudicación y aprobación de la concesión. La concesión procedimiento de licitación que determina esta ley en lo que fuera aplicable. El contrato será celebrado entre el titular del ministerio, la autoridad máxima de la entidad que corresponda o el concesionario. Tanto las concesiones originales como sus prórrogas deberán someterse al conducto del Ejecutivo a consideración eventual de aprobación del Congreso de la República. En el caso del aeropuerto, pues sí tendría que ser, ¿verdad? Y no digamos, ¿cómo se llama? Bueno, no hubo necesidad del Congreso de la República en el caso de la autopista Palín-Escuintla porque no estaba construida, ¿verdad? Cláusulas obligatorias. Primero, que el plazo de duración no pueda ser superior a los 25 años, que fue el ejemplo, la autopista Palín-Escuintla. Es decir, la concesión del aeropuerto tendría que ser por 25 años, pero después se puede prorrogar, eso no es ningún problema, ¿verdad? Si está operando y funcionando bien, pues no hay ningún problema. El plazo será calculado en cada caso de acuerdo con la cuantía e importancia de la inversión, tomando en cuenta el interés nacional y el de los usuarios. El reglamento para la utilización de la obra, bien o prestación del servicio forme parte del contrato. 3. Que el concesionario quede obligado a el pago de los salarios, prestaciones de los trabajadores, los cuales deben de ser preferentemente guatemaltecos en la proporción prescrita en el Código de Trabajo. A la conservación de todos los bienes y los elementos que conforman la concesión y prestación de los servicios con la continuidad convenida. Que el vencimiento de la concesión, todas las construcciones e instalaciones pasarán a propiedad del Estado o de la entidad autónoma o descentralizada de la que se trate sin que se tenga que reembolsar, compensar o pagar suma alguna de dinero.
que es el caso de la autopista Paneles Cuenca, que pues dicen que ni siquiera recepcionaron la carretera, ¿va? Eso es lo que se quejaba Marnos, ¿va? A responder por daños y perjuicios que ocasiona el Estado a terceros con motivo de la explotación de las concesiones. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se llama? No hubo necesidad de expropiación para la mayoría de fincas y lo acordado, o sea, se pagó, ¿verdad? Ahí es donde tiene que estar los dueños de las propiedades al día en el pago de los impuestos del IUCI, así como en la declaratoria de la matrícula fiscal, ¿verdad? Porque se pagó de acuerdo a los precios del mercado, ¿verdad? Por donde pasó la carretera, o sea, se indemnizó a los propietarios y se acordó, y por eso es que hay puentes, ¿verdad? Cuando uno pasa toda la autopista Paneles Cuenca hasta allá arriba, ¿verdad? Hay unos puentes para que los propietarios sigan conectados en sus propiedades, ¿verdad? O sea, que la carretera por donde pasó, donde pasa la propiedad, no queden incomunicados. A la capacitación del personal guatemalteco que designe la autoridad competente, entre otros. ¿Cuáles son los recursos en el caso de la concesión? Pues la revocatoria, según el artículo 99, y la reposición, ¿verdad? Con ocasión de entonces impugnaciones a cualquier tipo de resolución que devenga en relación a los contratos de concesión. Aplicación de los recursos únicamente para los casos de contratación pública que provengan de la aplicación del presente ley, se interpondrán los recursos que anteceden dentro de los 10 días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva. Para el efecto de la solicitud, trámite y diligenciamiento, se estará lo dispuesto en la ley y de lo contencioso administrativo que se aplicará supletoriamente en esta materia. Las resoluciones de los recursos de revocatoria y reposición deberán ser por escrito, razonadas y fundamentadas en derecho, causando estado, y con ello se agotará la vía administrativa, según el artículo 101, y con ello pues dar pie o principio al procedimiento contencioso administrativo ante las salas de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Arbitraje, cláusula compromisoria arbitral dentro del contrato de concesión. El ejemplo, el contrato de ferrovías. La ley de compras y contrataciones ha establecido y que está estipulado, como debe de ser, que puede haber cláusula arbitral. Ya está el ejemplo de ferrovías, ¿verdad? Jurisdicción ordinaria, se consideran de índole civil y de la competencia de la jurisdicción ordinaria las cuestiones en que en derecho vulnerado sea de carácter civil, también aquellas que emanen de actos en que el Estado haya actuado como sujeto del derecho privado, según el artículo 103 bis. Las licitaciones públicas, ¿verdad? Pasando ya y llegando casi que a la última modalidad de la enajenación. Son sistemas de compras y contrataciones de suministros, bienes, servicios que realizan todas aquellas instituciones centralizadas, autónomas y descentralizadas que manejen fondos del erario nacional, para que se lleve a cabo y se haga necesario la observancia de la Ley de Contrataciones del Estado, reformado por el Decreto 9/2015, ¿verdad? Y ha tenido algunas reformas. Es el problema de parchar a veces las leyes, ¿verdad? Y lo cual pues ha hecho también en ciertas ocasiones que sea de difícil aplicación la misma, ¿verdad? El ámbito de aplicación de la ley tiene por objeto nomás las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y cualquier otra modalidad de adquisición pública que se realice. Esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, dentro de 8 días, presencial allá en el campus central, ¿verdad? Porque corresponde precisamente a una de las modalidades de compras, ¿verdad? Leer incisos del artículo 1 para el examen, Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ¿verdad? Como les decía yo, para poder tener una visión más amplia, ¿verdad? El artículo establece, ¿verdad?, el objeto de la ley de aplicación. Esta ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y cualquier otra modalidad de adquisiciones públicas que se realicen. Los organismos del Estado, las entidades descentralizadas, autónomas, incluyendo las municipalidades, las entidades y empresas cualesquiera que sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente está conformado con aportaciones del Estado. Las organizaciones no gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro que reciba, administra o ejecute fondos públicos, se exceptúan las organizaciones de padres de familias, OPF del Ministerio de Educación.
Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea por total o parcialmente recursos, subsidios y aportes del Estado respecto de los mismos. Los fideicomisos constituidos con fondos públicos y los fondos sociales. Las demás instituciones que informan el sector público. Las entidades anteriormente se someterán a la presente ley, su reglamento y los procedimientos establecidos por la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. Dentro del ámbito de su competencia, en lo relativo al uso de fondos, el reglamento establecerá los procedimientos aplicables para el caso de las entidades incluidas en las literales D, E y F. En los procesos de adquisiciones que se realizan los recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público, donaciones a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades, se aplicarán las políticas de los procedimientos establecidos en los entes financieros donantes, considerándose estas disposiciones como normas especiales. Se deberá aplicar de forma complementaria las disposiciones contenidas en la presente ley siempre que éstas no afecten o contradigan las políticas y procedimientos de adquisiciones establecidos por los entes financieros y donantes. Si dichos entes financieros y donantes no tienen regulación establecida para tal fin, se aplicará lo establecido en la presente ley. En todas las adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público, se deberá cumplir con un proceso de concurso competitivo bajo la responsabilidad del organismo ejecutor. En todos los casos deberá utilizarse el sistema de información de contrataciones y de adquisiciones del Estado denominado Guatecompras. En el caso de obra física deberá respetarse y cumplirse todos los indicadores de divulgación de la iniciativa de transparencia en el sector de construcción, COS en sus siglas en inglés. Las disposiciones contenidas en el párrafo anterior serán aplicables de igual forma en los casos de que exista contrapartida nacional en efectivo, ¿verdad? Es decir, hasta con las donaciones y préstamos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y ahí es donde, tiene uno como asesor que entrarle, ¿verdad? Ustedes, lo que sí es cierto es que, bueno, es todo un mundo todo esto, ¿verdad? De la ley de compras y contrataciones, ¿verdad? Es un sistema para la transparencia, Guatecompras, ¿verdad? Y la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y gratuita y proveerá información en formatos electrónicos de datos abiertos sobre los mecanismos y las disposiciones normadas de esta ley y su reglamento. Es desarrollado, normado y administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector de dicho sistema y será utilizado por todos los sujetos obligados. La autoridad competente se enterará como autoridad superior para efecto de la presente ley, la siguiente en todos los casos que aplique hasta 900,000 quetzales, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos con relación al punto de la enajenación de bienes, ¿verdad? Siguiendo precisamente cada uno de los procedimientos, llegando hasta la licitación, que lo vamos a ver con más detalle dentro de 8 días, ¿verdad? El día de hoy, pues hasta aquí vamos a llegar, compañeros, tomando en cuenta que es día viernes, el fin de semana. Toda la mayoría de todos nosotros somos trabajadores, estudiantes, ¿verdad? Y yo sé y agradezco el esfuerzo y sacrificio que hacen todos por permanecer. De 176 estudiantes, permanecieron 57 en esta transmisión, ni siquiera la mitad, pero tampoco no podemos dejar de dar clases porque si no, no avanzamos en el contenido y qué vamos a evaluar, porque el contenido de a partir de hoy es el contenido que va a entrar en el examen final, ¿verdad? Yo agradezco muchísimo y si no hay dudas que responder, pues les agradezco bastante. Pasen feliz noche, buen provecho. Sí, Alan, adelante. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo le quiero hablar respecto a lo del examen extemporáneo. Ajá. Fíjese que, bueno, yo me tuve que hacer unas pruebas de COVID, el cual fui unas positivas, y el viernes me hice y me salió negativo en la prueba, pero como yo llevé ese mismo día, mi nota ya no me la quisieron recibir. Yo llevaba las constancias de la prueba y me No las se habían preocupe. hecho a 25. No se Entonces, preocupe, llegue el viernes 3 de mayo, no va a haber ningún problema. Lléveme directamente a mí la nota, yo se la voy a recibir y le voy a pasar su examen extemporáneo. ¿Hoy? muy bien, gracias, licenciado, muy amable. A la orden. Bueno, muy bien, si ya no hay más preguntas con relación a
a la clase o de examen extemporáneo. Les agradezco muchísimo. Y con esto, pues entonces estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Agradezco muchísimo. Pasen ustedes feliz noche, feliz descanso y feliz Día Internacional del Trabajo. Y nos vemos el próximo viernes 3 de mayo, presencialmente allá en la facultad. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias igualmente a todos y a todas.